Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a seguir con la serie Lo que más me gusta de Jesús. Sí, vas a tener diferentes capítulos, un variado de todo, porque también estamos con historias de la Biblia y también seguimos con entrevistas. Espero que te haya gustado la entrevista que tuve con mi papá. Si no la escuchaste, podés dirigirte a mi canal en YouTube o en Spotify y buscar la entrevista con él, porque la verdad ha sido excelente y muy buena. Pero hoy quiero seguir con esta serie de Lo que más me gusta de Jesús. Es una serie que no tiene fin. Vamos a encontrar y voy a encontrar un montón de cosas acerca de Jesús. Y hoy quiero hablarte de un Jesús, estaba pensando el título y puede ser el Jesús mundano. Porque lo que estamos viendo en la iglesia o lo que yo estoy viendo, en mi opinión personal y humilde, es que se han malinterpretado algunos versículos bíblicos y nos hemos encerrado en una religiosidad que nos ha apartado del mundo, que nos ha dejado de lado del mundo y en vez de ser luz en el mundo como lo fue Jesús, estamos retrocediendo o, mejor dicho, encerrándonos dentro de los templos, dentro de las cuatro paredes y no estamos logrando alcanzar a los que nos rodean para Jesús, hacer luz. No me refiero a esto de hacer eventos fuera de la iglesia, sino hacer iglesia fuera de la iglesia, comenzar a vivir nuestra vida siendo luz en todo lo que nos rodea, en tus amigos. Seguramente tenés amigos que no creen en Jesús, familia que no creen en Jesús, y te has metido tanto en la actividad del templo que te has alejado de tu familia, que te has alejado de tu familia, de tus amigos que no creen en Jesús, y te ha metido y te has introducido en esta burbuja eclesiástica que nosotros como personas y cristianos hemos creado y que yo le digo eh, la iglesia tóxica. Hemos entrado en un círculo de iglesia tóxica que nos ha apartado de el plan y el propósito real que tenemos como iglesia. Entonces, a lo largo de tantos estos años hemos enseñado y, por qué no, motivado el hecho de no te juntes con el mundo. La amistad si la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hemos hecho una costumbre de un versículo eh, mal interpretado, ¿no? De Santiago. Temores sí, porque a veces se crean temores si comparto una salida con mis amigos que no creen en Jesús, me pueden llegar a hacer cosas o guiar a hacer cosas que no están bien, ideas, no sé, tomamos o tenemos esta imagen y la idea de que si me junto con mis amigos que no creen en Jesús, me van a influenciar de tal manera que me van a apartar de mi fe, cuando eso tiene que ver realmente con tu seguridad y tu fe en Jesús, ¿no? Como si no estás firme, es obvio que vas a tener un desliz. Pero a lo que voy en este punto es que hemos creado con nuestras costumbres no bíblicas, sino religiosas, ideas nuestras a lo largo del tiempo. Yo he crecido, tal vez vos has crecido en la iglesia y en lo personal no tengo muchos amigos que no creen en Jesús, ¿no? Ahora de grande he conocido, me he abierto al mundo, me he abierto al mundo y he empezado a tener más relación con gente que tal vez no conoce de Jesús. ¿Y cómo voy a alcanzar a aquellos que no conocen de Jesús si no puedo entablar una relación? ¿Cómo vamos a poder mostrar la luz de Jesús en el mundo si no somos capaces de mostrarnos, no de mostrarnos en el sentido, hola, acá estoy, sino de empezar a relacionarnos? ¿No? ¿Hace cuánto que dejaste tus relaciones con tus amigos porque no, ellos hacen cosas malas? Y es obvio, ¿no? No tienen a Jesús, buenas cosas nos van a hacer. El tema es hasta dónde está firme tu fe y te alejas de la oscuridad donde tenés que estar en la oscuridad para hacer luz. Entonces, malinterpretamos este versículo de Santiago, donde Santiago dice, y lo tengo acá, la amistad con el mundo no es de Dios, porque el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Me acuerdo cuando era chico y crecí en la iglesia, y después de pastor de jóvenes también he cometido este error. ¿No? No, tenés que cortar con tus amigos del mundo, tenés que cortar porque si sos amigo del mundo, sos enemigo de Dios. Y como pastor de jóvenes también lo he predicado de una manera incorrecta, de una manera mala, de donde cortar tus relaciones con aquellos que no creen en Jesús, cortar tus amistades con los que no creen en Jesús.
Y hasta yo mismo estaba convencido de esto, hasta que en un momento el Señor me empieza a hablar, me empieza a mostrar la iglesia de otra forma, de otra manera, y de cómo nos hemos encerrado en nuestro templo y sí, salvamos, hacíamos evangelismo, obras de teatros en las plazas y en tantos lugares, pero a su vez no nos relacionábamos con el mundo. En el trabajo, sí, compañeros de trabajo, pero no mostrábamos a Cristo en el trabajo, sino si era una persona más. Y después me ponía la ropa de evangelismo, el grupo de evangelismo de la iglesia y salíamos a evangelizar. En fin, la idea de Santiago y lo que estamos leyendo acá tiene una idea y está concebida en el Antiguo Testamento, donde el Señor es el esposo de Israel, e Israel es la esposa del Señor. Por eso, al principio de este versículo dice, oh almas adúlteras. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Entonces, Santiago tenía esta imagen en su mente cuando escribía este versículo. También tenía otro de Jeremías donde dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así guardaste contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Entonces, esta idea que tiene acá Santiago, del Señor como el marido y de la nación de Israel como la esposa, explica esta manera de expresarse constantemente en el Antiguo Testamento acerca de la infidelidad espiritual. Como Israel era infiel porque se alejaba de Dios y volvía. ¿En qué momento era infiel Israel? Conocemos la historia, tal vez algunos más, otros menos. Israel era infiel levantando los dioses, haciendo pactos con dioses de tierras extrañas, le ofrecía sacrificios a dioses de tierras extrañas, empezaban a ser súbditos de esos dioses, empezaron a ser esclavos de esos dioses y esos reyes en el cual eh, eran estos dioses. Entonces habían roto esa íntima relación con, con Dios, ¿no? Esa íntima relación que existía como la de un marido y una mujer. Entonces, Jesús nos mostró cuando Él estuvo en la tierra esa perfecta relación que Él tenía con el Padre, una perfecta relación y única, ¿no? Que Él mismo hizo una oración en Juan 14 para que la iglesia pueda tener esta misma relación que Él tenía con el Padre. Entonces, teniendo esta idea en la cabeza, sabiendo esto, ¿no? Vamos a este versículo de Santiago, porque Santiago escribió este versículo con esa idea en la cabeza. Entonces, Santiago dice, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Eh, Al sentido, el mundo habla de este que está apartado de Dios, este que está lejos de Dios, este que no pertenece a Dios, que le ha dado la espalda a Dios. Entonces, hay dos pasajes del Nuevo Testamento que ilustran lo que Santiago quiere decir en este versículo. Vamos a ver, yo tengo acá los dos versículos. Pablo dice, por ejemplo, porque el estar pendiente de las cosas que fascinan a nuestra naturaleza humana, pecadora, implica enemistad con Dios. Los que viven una vida exclusivamente mundana no pueden agradar a Dios. Entonces, lo que en este versículo Pablo quiere decir y nos está enseñando es que el que está los que se empeñan en juzgarlo todo conforme a una escala de valores humanas, puramente humanas, están por necesidad en desacuerdo con Dios, ¿sí? Aquellos que están pendientes de las cosas que fascinan a nuestra naturaleza humana. El segundo versículo es 2 Timoteo 4:10, donde Pablo dice, Demas me ha desertado porque está enamorado de este mundo. Entonces, se refiere a la mundanalidad, al igual que Santiago, porque están relacionados con los que nos dice Santiago, es que si uno dedica totalmente su vida a las cosas materiales, está claro que no se las puede dedicar a Dios. Entonces, cuando Santiago habla que la amistad con el mundo no es de Dios porque es enemistad con el mundo, lo está diciendo en el sentido de que si alguien le dedica su vida a este mundo, está enemistado con Dios. No se está refiriendo que si tenés amigos que viven en el mundo y que no tienen a Cristo en el corazón, te enemistás con Dios. No está diciendo Santiago acá que por juntarte a comer con alguien que no cree en Jesús, por tener una relación de amistad o lo que sea con alguien que no cree en Jesús, estás enemistad con esta. Santiago se está refiriendo a que si cuando tu vida está
enfocada y puesta totalmente en las cosas de este mundo. Aunque tu vida, si tu vida es todo el dinero, si tu vida es hacer cosas que no que está enfocada en todo lo que no agrada a Dios, ahí estás haciendo una amistad con el mundo, pero no se refiere a una amistad con una persona que no cree en Jesús. Entonces, pensando esto, ¿cuántos almuerzos o cenas cambiaste con tu familia por tu religiosidad? Por decir, ay, no, porque la amistad con el mundo no es de Dios, ¿no? Y tal vez tenés familia que no es cristiana o tenés hijos que no son cristianos y preferiste la iglesia antes que tus hijos. Y así alejaste a tus hijos de la iglesia. Y bueno, y así podés relacionarlo como que todo parte de este versículo, la amistad con el mundo, cuando Santiago realmente se está refiriendo a, a darse por completo a los deseos de este mundo, o sea, llámese dinero, sexo, alcohol, droga y rock and roll. No, rock and roll no, pero todos estos deseos que nos ofrece el sistema, Santiago se refiere a esto, a lo mismo que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y a lo mismo que nos detalla Pablo que le escribe en sus cartas, en el sentido de que estás dedicando más y estás poniendo tu corazón a las cosas y a los deseos de este mundo y te estás perdiendo en el pecado. Pero no se refería que si tenías un amigo que no creía en Jesús, al contrario, si tenías un amigo que no cree en Jesús, sos luz para mostrarle a Cristo. Pero en fin, hay dos actitudes ante las cosas de este mundo y en este tiempo que podemos tener. Podemos estar tan dominados por las actitudes de este mundo, a tal punto que estas actitudes y estas costumbres de este sistema nos pasen a ser como nuestro amo, o puedes utilizar este mundo y este tiempo para servir a tu prójimo, para prepararte para la eternidad, en donde el mundo no es tu amo, sino es tu servidor. Estamos en este mundo, somos extranjeros y peregrinos. El mundo tiene que estar a nuestro alcance para utilizarlo para alcanzar a aquellos que no tienen a Jesús. Así de fácil, así de sencillo. Y no sé si tenías esta idea de lo que dice Santiago, pero Santiago se refiere a esto. Santiago no está hablando que no puedes tener amigos que no creen en Jesús. Así que si cortaste amistades y tu amigo nunca vino a la iglesia porque no, desde que empezó la iglesia se cortó, no empezó a venir conmigo, no se juntó más con nosotros. Y la verdad tiene razón. ¿Por qué vas a dejar a tu amigo porque empezaste a ir a la iglesia? Hmm, Estoy con tu amigo en esta, ¿eh? Entonces, es lógico que una persona puede o servirse del mundo o estar al servicio del mundo. Entonces, lo que Dios nos llama es a que podamos estar al servicio de Dios y utilizar las cosas de este mundo para mostrar a Cristo. Eh, Así de sencillo, así de fácil. Acá me anoté algunas preguntas, ¿no? Pero a tal punto hemos intoxicado a la iglesia con nuestras costumbres, con nuestra religiosidad, que alejaste a tus amigos, alejaste a tu familia de Dios. Oh, no, no, no puedo estar porque tengo que ir a la iglesia. No, no puedo estar en el cumple de mi sobrino porque tengo que ir a la iglesia. No, no puedo estar en el cumpleaños de mi ahijado porque tengo que estar en la iglesia. Y porque tengo que estar en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la recriminación de tu amigo y la recriminación de tu familia, siempre estás en la iglesia, siempre esto, siempre pensando que si pasas tiempo con familia que no cree en Jesús o con amigos que no creen en Jesús, estás haciendo una amistad con el mundo. Bueno, ahí hay una falla en lo que el Señor Jesús hizo. Por eso, esta carga de religiosidad, esta carga de que hemos cortado con amistades, a tal punto solo porque pensábamos que este versículo era así. Y bueno, te puedes preguntar por qué tus amigos no vienen a Cristo, por qué no pasan tiempo con vos. Es así de simple. O sea, ¿cómo ellos van a ver la luz de Cristo si no estás cerca de aquellos que no tienen a Cristo? Si no pasas tiempo con tus amigos que no tienen a Cristo. Fíjate, a tal punto ha llegado la religiosidad que tal vez me estás escuchando y estás pensando a pensar y decir, yo no tengo amigos que no son cristianos. Yo no paso tiempo con gente que no es cristiana. O sea, la religión ha trabajado tan bien, la religión tóxica, esta es la religión sin mácula,
Ha trabajado también que ha alejado a la iglesia, te ha alejado a vos del mundo. Y el Señor nos envía al mundo a hacer luz. Entonces, la religión tóxica trae oscuridad, la religión sin mácula trae luz. Entonces, hablar de costumbres religiosas alejan a los que nos rodean de Cristo. Esa es la religión tóxica. Por eso el Señor Jesús dijo a los religiosos de su tiempo y a las personas que seguían las leyes de su tiempo, ¿no? Estas costumbres que fariseos, ¿no? Siempre hablamos fariseos y escribas y que eran religiosos de su tiempo, cuando nosotros empezamos a ver y realmente somos muy religiosos y hay cosas que hacemos por costumbre, que las sufrimos, porque la verdad en el fondo, qué buena onda en este pibe o esta pibe y no puedo estar más, porque, etcétera, etcétera. Por eso el Señor Jesús dijo en un momento, venid a mí todos los que están agotados y rendidos bajo el peso de vuestras cargas, y yo os daré descanso. Tomad mi yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso en sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El peso de las cargas, cuando Jesús habla acá y habla del peso de las cargas, está hablando del peso de la religiosidad. Está hablando del peso de las costumbres, porque nos relata la historia que los fariseos ponían grandes cargas de la gente de la iglesia que ni ellos podían cumplir. O sea, la religiosidad tóxica había cubrido al punto todo que vivía la gente cargada. Entonces, Jesús está hablando a estas personas que estaban desesperadamente de encontrar a Dios, que seguían todas las costumbres de la perfección. De que, fíjate, a tal punto se ha hecho esta religión tóxica en tu iglesia, que vos como líder de música, de jóvenes y lo que sea, ni le preguntás a los que están con vos cómo estás o qué haces, sino estás llegando tarde, acordate que tenés que llegar a esta hora, acordate que tenés que... Y ya la iglesia de Cristo se convirtió en algo que hay que hacer y no en ser algo, no en ser, ¿no? Entonces Jesús le está hablando a estas personas que querían ser fiel a Dios y tal vez pensaba que por seguir costumbres religiosas se acercaban a Dios, pero nunca lo encontraban. Por eso tu vida cristiana es aburrida y por eso siempre estás incompleto, porque estás buscando seguir una costumbre y no encontrarte con Dios. Y tratando desesperadamente de ser bueno, estás encontrando de una forma imposible. Entonces, ¿qué produce esto? Agotamiento, desesperación, te vas de una iglesia, vas a otra, porque todo es cumplir algo religioso, una costumbre. Entonces Jesús le dice, venid a mí todos los que están cargados de esto. Entonces, mira esto, para un judío ortodoxo de aquel tiempo, la religión era cosas de cargas. Entonces, por eso Mateo 23:4 Jesús le dice a estos fariseos y escribas, atan armas pesadas e insoportables y se las ponen a los demás sobre sus hombros. ¿Sí? Atan cargas pesadas e insoportables y se las ponen a los demás sobre sus hombros. Entonces, para un judío la religión era cosas de reglas interminables, ¿sí? Se tenían que estar escuchando constantemente, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto. Esta vez lo estás escuchando hasta hoy, no, no hagas esto, no hagas esto. Entonces, de golpe, la gente que vivía acá bajo estas costumbres, Jesús les invita, hey, mi yugo es fácil, y yugo eran estos que usaban los bueyes, ¿no? Se refiere, mi carga encaja perfecto con vos, o sea, no te va a quedar grande ni chica, no te va a doler, no te va a doler, no te va a lastimar, sino que va a ir perfecta con vos. Entonces Jesús le ofrece algo que es fácil de llevar, que no lastima, que no aprieta. Entonces, el Evangelio de Cristo es una religión que no ata y es una religión que no lastima, sino que se disfruta. El Evangelio es una canción, es algo que se canta a la mañana porque uno está feliz. No es algo que duele y que no, la cruz se lleva con gusto porque el Evangelio es una canción. Entonces, esto fue lo que el Señor les ofreció en el tiempo y esto es lo que Jesús continuamente ofrece. La vida que yo te doy no es una carga que lastime, que perjudique, que maltrate. Entonces, tu misión o el propósito que Dios tiene con nosotros está diseñado a medida para que te vaya bien dentro de este caos, dentro de este mundo en el cual vivimos. Entonces, esta religión intoxicada por los religiosos que lastimaban a las personas, que alejaban de Dios realmente,
Entonces, esta religión que nos ata, que nos aleja del mundo y nos impide ser luz, y todo esto que vimos de Santiago, entonces teniendo en mente esto que vimos en Santiago y que lo que Jesús ofrece, vamos un poco a qué decían de Jesús. Y esto me encanta, porque Jesús estaba presente en su comunidad. Jesús se relacionaba con la gente del barrio. Jesús se relacionaba con la gente del trabajo. Él tenía amigos que no creían. Jesús estaba ahí para cambiar la realidad. Pero estaba ahí como uno más, no entraba como yo vengo a cambiar. Estaba ahí para mostrar su amor, para mostrar y ofrecer su amistad. ¿En cuántos lugares ofreces tu amistad llena de Dios? Mateo 9:13 dice, y puedes aprender de mí lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿En qué momento dice Jesús esto? Jesús dice estas palabras cuando va a buscar a Leví, a Mateo. Cuando después de que Jesús va a llamar a Mateo, que era el cobrador de impuestos, ¿sí? Mateo era un cobrador de impuestos y en aquel tiempo era muy odiado, nadie lo quería. Igual a los que cobran impuestos y nadie lo quiere. Pero bueno, en fin, tal vez vamos a encontrar alguna similitud, porque los cobradores de impuestos le sacaban todo lo que podían a la gente, se llenaban su bolsillo de dinero extra, entonces cuando tenía que el cobrador de impuestos de aquel tiempo darle el dinero que le correspondía al imperio que los gobernaba, que era Roma, Mateo se quedaba con un vuelto. Mateo y todos los cobradores de impuestos. Entonces, el que cobrador de impuestos era conocido como estaba al mismo nivel aquel tiempo que un adúltero, que un impostor, que un ladrón, etcétera, etcétera. Y el pueblo judío y aún más los religiosos odiaban al cobrador de impuestos. Era persona no grata en cualquier comunidad y nadie se juntaba con ese tipo de personas. Además, para los judíos, Mateo era un traidor. ¿Por qué? Porque trabajaba para el imperio que los había conquistado en ese tiempo. Entonces, Jesús quiso al que nadie quería y Jesús le ofreció, y esto es interesante, su amistad al que todos se habrían avergonzado de considerar su amigo. Jesús ofreció su amistad a esta persona. Obviamente que cuando Jesús se acercó a esa persona, recibió un poco de críticas. Y por eso Él nos dice lo que leemos en el versículo 13. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero. Entonces, es lógico que uno es amigo y de gente que no cree en Jesús y tal vez al religioso le va a incomodar, pero tenemos que despertar como iglesia. Si la iglesia no está en la comunidad, no vamos a hacer luz. Además, leemos en este capítulo que no solo Jesús se hizo amigo de Mateo y se limitó a llamar a Mateo para que fueran uno de sus hombres, uno de sus seguidores, sino que se sentó a la mesa, nos dice estos versículos, con hombres y mujeres como Mateo, cobradores de impuestos y pecadores. Entonces, Jesús fue a comer a la casa. Estuvo en un lugar, en una fiesta donde se reunieron todos. Esto es interesante porque ¿dónde fue esa comida? ¿Dónde Jesús los invitó donde él estaba parando? ¿A sus amigos cobradores de impuestos y pecadores? ¿O él fue a sus casas? Lo que nos dice Lucas es que fue a la casa de Mateo y Leví. Pero si nos quedamos con el relato de Mateo y Marcos, podríamos bien decir que fue en la casa donde Jesús estaba quedando, en ese lugar donde fue a esa ciudad. Si fuera en la casa de Jesús o en la casa de Mateo, queda esta frase que él dijo, yo he venido a llamar, a invitar a justos, a no invitar a justos, sino a pecadores. O sea, Jesús vino a ser luz. Y la iglesia que Cristo ve es una iglesia que tiene que ser luz. No se aparta. Fíjate que la religiosidad nos ha alejado del mundo. La religiosidad nos ha sacado de donde está la oscuridad y nos ha puesto en un corral para que no molestemos a nadie. Se ha introducido miedo, no voy a perder mi fe, porque tu fe es débil, pero Jesús, sea que haya invitado a su casa a personas de mala fama, eh, o sea que haya ido a la casa de Mateo, donde se reunieron todos, fue un escándalo religioso para esa época. Entonces, esto nos lleva a pensar, no estoy haciendo lo que Jesús está haciendo, no estoy siendo luz, porque primero malinterpretamos lo que nos escribe Santiago.
Y aunque no lo quieras, eso se ha hecho una bola y nos ha llevado a no seguir el ejemplo de Jesús. Sí, hacemos evangelismo afuera. Sí, vengan, únanse a mi secta de Jesús. Y no nos hemos mostrado tal cual somos con la gente de afuera. Entonces, por eso cuando es difícil mantener ese estándar. Es difícil mantenerte así, porque después cuando errás al blanco, te sentís una porquería y decís, bueno, ya no merezco estar acá porque fallé y te vas del fe, cuando es todo lo contrario. Entonces nos hemos autoimpuesto estas cargas que nos impide disfrutar la vida en Cristo y a cuántos amigos tal vez hemos perdido y el tiempo ha pasado y ya no tenemos más contacto. Entonces la religiosidad oscurece y nula nuestros juicios cristianos. Entonces la defensa de Jesús en ese momento fue perfecta, sencilla. Simplemente él dijo que él estaba donde a él lo necesitaban. Y nosotros como iglesia tenemos que estar donde nos necesitan. Hay amigos tuyos que no tienen la fe que te necesitan, que necesitan de vos. Entonces, Jesús no es tóxico. La religión que Jesús ofrece no es tóxica. La religión que Jesús ofrece es vida. Mateo 11:19 es interesante lo que dice Jesús acá. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús dijo acá, no leí la primera parte, pero Jesús dijo, vino Juan, que vivía en el desierto, y ayunaba, y se pasaba por ahí sí muchas cosas, no tenía cosas porque era nómada, fuera de la sociedad, ermitaño, y decían de Juan, este hombre está loco al separarse de la sociedad, de los placeres mundanos y de esa manera, etcétera, etcétera. Vino Jesús, relacionándose con toda clase de personas, compartiendo sus tristezas, compartiendo sus alegrías, participando de sus fiestas, y decían acerca de él, es un juerguista, no se pierde una fiesta, es amigo de los marginados, con los que no se relacionaría ninguna persona decente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llamaban al ascetismo de Juan locura, y al carácter sociable de Jesús relajo moral. En todo encontraban algo para criticar. Esa es la religiosidad tóxica. La religiosidad tóxica todo encuentra, siempre encuentra algo para criticar. Y lo que significa y lo que Jesús está diciendo con esto hacia nosotros, hacia los religiosos tóxicos, el hecho es que cuando la gente no quiere tomar en serio la verdad, ese es muy fácil, ese es muy fácil encontrar una disculpa para no hacerle caso. O sea, critican, la crítica siempre basta. Entonces, frente a esta crítica, y no quieren reconocer la verdad, inventan algo para no recibir esta verdad de Cristo. Jesús le dice, para contrarrestar esto, dice, la sabiduría siempre se manifiesta en sus obras. O sea, lo que Jesús termina diciendo es que no depende de los que critican ni de los perversos, sino de lo que sucede, de los acontecimientos, de los frutos. Podría ser que los religiosos de ese tiempo criticaran a Juan por su soledad, por cómo él era aislado, nómade, pero Juan había guiado los corazones de muchos a Dios, de una manera que hacía siglos que no se experimentaba en aquel tiempo. Puede ser que los judíos criticaron a Jesús, ¿sí? No puede ser, lo criticaron, los religiosos de aquel tiempo criticaron a Jesús. ¿Por qué? Porque se involucraba demasiado en la vida y con gente ordinaria y pecadora, pero algunos estaban encontrando en él una nueva vida y una nueva bondad y un nuevo poder para vivir como es debido y un nuevo acceso a Dios. Entonces, en Jesús encontraron vida y misericordia. Con Jesús se relacionaba, por hace cuánto que no te relacionas con tus amigos de aquellos tiempos, porque ahora vas a la iglesia y no te puedes juntar con ellos. Mientras no te juntás con ellos, pero seguís pecando, seguís mirando pornografía, seguís insultando, seguís hablando mal de tu hermano, y etcétera, etcétera. Pero no me junto con los del mundo. Eso es juntarse con el mundo. Tomar actitudes y estar bajo el dominio de las costumbres de este mundo. Eso es amistad con el mundo, que te está alejando de Dios desde adentro del templo. En fin, Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha
sin manchas el mundo. Entonces, ¿cómo me guardo sin manchas del mundo? Es no ser amigo del mundo. ¿Y cómo no soy amigo del mundo? No dejando que el mundo maneje mi vida y no inclinándome a los deseos de este mundo. Esa es la única forma de no hacerme amigo del mundo y sí manteniendo mi corazón inclinado a Cristo. No es cortando mis amistades que no creen en Jesús, que viven en el mundo. Entonces, sin darnos cuenta, hemos hecho de la religión algo genial que solo ocurre dentro de los templos a costas de olvidar lo que se vive afuera. Hemos hecho tanto dentro del templo que olvidamos lo que estamos viviendo afuera. Obviamente con esto no estoy queriendo decir, bueno, hay que dejar de hacer culto y reuniones y experiencias, etcétera, etcétera. Pero el culto se convierte en algo vacío e inútil a menos que nuestra religión nos lleva al mundo a amar a Dios amando al prójimo. O sea, nuestro culto se convierte vacío si no salgo al mundo a amar al prójimo. Entonces, Jesús se relacionaba, sí. Tenía amigos del mundo, sí. Pero no estaba dominado por las cosas del mundo, que es lo que Santiago habla. Jesús estaba unido a su Padre Dios. ¿Tenía amigos en el mundo? Claro que sí. ¿Tenía amistades que no eran del mundo, que eran del mundo? Claro que sí. Él transformaba esa realidad de esas personas y esas personas encontraban el camino para poder conectarse con Dios. Gente, tus amigos que no creen en Jesús, en vos van a encontrar la forma de acercarse a Dios. Que vos tenés a Cristo, yo tengo a Cristo. Salí de esa religión tóxica que te ha encerrado en esas cuatro paredes y has cortado con familias, con amigos, porque me van a alejar, me van a hacer esto, lo otro. No, porque donde están ellos hacen cosas malas y lógico que van a hacer cosas malas. Pero vos tenés dominio propio que te es dado por el Espíritu de Dios. Entonces, uno es luz donde está. Él no compartía y tampoco obviamente no aprobaba los pecados, sino que él llevaba luz, llevaba perdón. Entonces, Cristo necesita ser compartido, Cristo necesita ser predicado y la única manera es no perdiendo relación con las vidas que están atrapadas bajo el dominio del mundo. Por eso es lo que me encanta de Jesús. Jesús era transparente, Jesús era Dios y se mostraba y se relacionaba. No sé, hay cosas que te han apartado de esas amistades. Tal vez pensás ahora de verdad, hace mucho que no hablo con mi primo, con mi tío, con esto, con lo otro. Tal vez siempre tuviste recriminaciones de él, siempre en la iglesia, siempre en la iglesia. Y la iglesia se te hizo tóxica y la iglesia, las costumbres eclesiásticas te enfermaron. Tiempo que puedas ver a Cristo, tiempo que puedas experimentar el Evangelio y una religión sin mácula. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de mantenernos enfocados en las críticas, con el miedo de no te juntes porque tiene malas costumbres, porque es del mundo. Está gobernado por el mundo, no te acerques porque te va a contaminar. Y tantas otras cosas que vienen para alejarte y que no seas luz. Jesús siempre está donde más lo necesitaban. Jesús siempre estaba donde más lo necesitaban. ¿Dónde estás vos? ¿Estás donde más te necesitan? Tus amigos que no tienen a Cristo te necesitan. Tu familia que no tiene a Cristo te necesita. Espero que esto que Jesús nos muestra haya... ¿no? Tal vez si no tenías muy claro lo de Santiago, Santiago se refiere a esto. No cortes tus amistades que no tienen a Jesús en su vida. Al contrario, seguí relacionándote, seguí siendo luz hasta que llegue un punto donde ellos puedan ver a Dios en tu vida y puedan dar un culto en el templo a Dios lleno del testimonio de la salvación. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio y recordá suscribirte, recordá dejar me gusta, recordá compartir para que mi canal pueda seguir creciendo y para que otros puedan salir de una religión tóxica y encontrarse con Jesús. Nos vemos en nuestro próximo episodio, no te lo pierdas.
Te puedes ver por YouTube o si me estás escuchando por Spotify o alguna otra plataforma, va a haber un nuevo episodio también. Hasta la próxima.